Y una de las cosas que me dijo al morir es: siento que no he trabajado un solo día de mi vida porque me he volcado en mi pasión. Cuando tú escuchas a alguien, yo tengo una teoría que no sé si es... pero yo creo que los cuadros os escogen a vosotros. Me provoca paz. ¿Te provoca una sonrisa? Sí, me provoca una sonrisa como la que me está provocando este rato contigo, maravilloso. Bueno, estamos en una edición más de nuestro podcast Conectando Sonrisas, un podcast para hablar de todas las emociones, sensaciones y muchas cosas más que ocurren detrás de cada sonrisa. Esta tarde tengo el honor, el privilegio de tener a una mujer cuya mirada ha podido ayudar a transformar la forma de entender el arte y la cultura aquí en España. Ella es asesora de artistas, ella es gestora cultural, pero además, sobre todo, ella es impulsora de talentos artísticos. Además, trabaja con figuras nacionales, internacionales, y su sensibilidad a la hora de conectar la emoción con el arte y la sociedad es inconfundible. Hoy vamos a hablar de belleza, vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de poder femenino y vamos a hablar sobre todo de ese hilo invisible que une y conecta el arte con la vida. Bienvenida, María Porto. Eugenia, muchísimas gracias. No me reconozco en todas las cosas tan bonitas que has dicho de mí, y al revés, muchísimas gracias a ti porque te he descubierto hace poco, gracias a amigos comunes, pero eres una maravilla de mujer, una mujer conectora, una mujer que impulsa sonrisas y una mujer que apoya a las mujeres, que es maravilloso. Que es lo que, como debe ser, apoyarnos. Yo creo que sí, y muchísimas veces yo creo que ha habido mala fama porque yo creo que las mujeres siempre nos hemos apoyado. Ahora quizá lo hacemos de una manera más visible, pero el encuentro que provocaste el otro día con Sonrisas Conscientes, que me pareció una iniciativa maravillosa donde nos juntaste a muchas mujeres de muy diversos ámbitos, de verdad que fue una experiencia de esas que dices, wow, qué maravilla. Y este podcast ni te cuento, encantada de estar aquí. Qué bonito escucharte esas palabras tan bonitas, María. Pero bueno, hoy vamos a hablar, va a ser una charla que queremos aprender de arte, de cultura, que tú aquí eres la experta en ese punto y en esa materia. Cuéntanos un poquito cómo nace, de dónde nace la vena artística. Bueno, tengo la suerte de haber nacido en una casa de intelectuales. Mi padre era guionista de cine y yo de pequeña me llevaba a las tertulias al Hotel Memphis, que era un hotel de la Gran Vía que ya ni existe, y me llevaba a hablar de cine, a hablar de películas. En casa había escritores, guionistas. Hay una anécdota muy bonita en mi vida, que es que a mi padre escribía en casa y tenía 4 hijos. Era guionista de cine, entonces escribía por las noches, porque con 4 hijos en casa pegando gritos durante el día era difícil. Y los sábados que estábamos en casa, porque no íbamos al cole, bajaba temprano, porque no se había acostado todavía, compraba churros en la churrería y subía y desayunábamos juntos y luego él dormía un rato. Y siempre me hablaba de Antonio López, que estaba pintando la Gran Vía. Mis padres vivían en la Gran Vía. Y fíjate, años más tarde, la vida me llevó a ser galerista de Antonio López. Entonces, bueno, años más tarde, a ver, recuerdo, o sea, y he leído un poco por ahí que te sacaste la carrera de Derecho. Yo estudié Derecho porque como guionista de cine en un país que hoy en día dedicarse a estos mundos más del arte, cine, sí, del arte, tal, está como mejor visto, pero ten en cuenta que mi padre ahora tendría casi 90 años. Entonces, cuando le dijo a sus padres que dejaba la carrera de Derecho para estudiar cine en La Coruña, imagínate. Fue un drama familiar, lloraban. Totalmente. Y entonces pretendió que sus hijos estudiáramos todos carreras serias. Estudié Derecho, pero desde segundo de carrera empecé a colaborar con Malboro, que es una galería internacional, sí, para los que nos escuchen y no tienen por qué saberlo, que por cierto ya ha cerrado, pero fue un referente durante 80 años. Cuéntanos esa parte de tu experiencia, porque sé que empezaste ahí justamente y empezaste de muy abajo, María. Bueno, empecé desde abajo, desde la recepción. Porque claro, o sea, ha sido todo un proyecto, toda una lucha, todo un esfuerzo, y luego al final terminaste de directora. Cuéntanos esa experiencia. Pues mira, la verdad es que impresionante. Yo empecé con ellos de estudiante, mientras estudiaba Derecho en febrero, porque venían a Arco como Marlboro, Nueva York. Todavía no había sede en Madrid. Y justo en el año 92, que yo termino mis estudios
universitarios. Ellos abren sede en Madrid, inauguran en octubre con una exposición de Bacon. Y me ofrecen empezar con ellos desde abajo a abajo, desde la recepción. Dije que por supuesto, porque yo creo que además hay ciertas profesiones, o sea, yo ya soy muy mayor, por mucho que me cuide, por estas sonrisas más bonitas que nos haces, tengo 55 años y fíjate, cuando yo estudié ni siquiera existía la carrera de Historia del Arte como carrera. Había años de comunes, y luego yo cuando ya terminé, 2 o 3 años más tarde se instauró la carrera de Derecho y esa es la que hice, de Historia del Arte, y podías estudiar Historia del Arte, pero ni siquiera había Historia del Arte. Entonces, ser galerista era algo raro en este país, o sea, no había mucho ni cómo aprenderlo. ¿No? Y bueno, mujeres en España, te diré que sí que ha habido mujeres muy importantes en el mundo del galerismo. Igual que en Estados Unidos han sido más los hombres, Gagosian, Pierre Leven, la Marlboro. En España, Juana de Izpuru, que fue una de las fundadoras de Arco, Soledad Lorenzo, Helga de Alvear, o Juana Mordó, que fue una de las primeras, porque el arte abstracto en España ni siquiera se entendía en los años 70. Claro. Y Juana Mordó fue una de las primeras. Es verdad que las mujeres tenemos techo de cristal en muchas profesiones, no lo vamos a negar, pero es verdad que en el mundo del comercio del arte en España, en el mundo de las galerías, siempre ha sido un mundo muy dominado por mujeres. No sé muy bien por qué. Bueno, yo creo que porque en realidad tenemos unas cualidades de polivalencia, quizá porque yo muchas veces le quito misterio a la vida y digo, porque quizá mientras ellos cazaban mamuts, nosotras nos quedábamos en la cueva cosiendo la piel del mamut, cuidando las crías y probablemente hasta dibujando esos primeros mamuts que aparecen en las cuevas. Creo que somos más multitarea. Entre nuestras virtudes hay mujeres maravillosas, hombres maravillosos. Yo creo que el apoyo de las mujeres a las mujeres no es una guerra contra los hombres, sino un apoyo, por ejemplo. Es un apoyo, es un complemento. Es un complemento. Somos complementos. O sea, no, nadie es mejor que nadie, es un complemento. O sea, uno funciona si el otro. Sí, el otro final, yo el otro día tuve la suerte de conocer a tu marido, que por cierto me encantó cómo se le cae la baba con tus proyectos y cómo los cuenta y cómo estaba apoyándote en esa cena de mujeres. Pero eso realmente es el feminismo, cuando todos podamos convivir juntos y todos tengamos nuestro rol súper claro. Pues yo empecé en Marlboro muy desde abajo, en la recepción, y entonces no tenía ni ordenador. Era un teléfono, por la línea 1, y yo me aburría muchísimo y entonces enseguida dije, oye, ¿por qué no me ponéis un ordenador y me enseñáis a hacer más cosas? Porque me leí todos los catálogos durante el mes que solo tenía teléfono, pero ya me había leído todos. Es verdad que en una recepción, en una galería, se aprende mucho, probablemente como en una recepción, en una clínica. En todo. Porque todo lo que pasa tienes entra por ahí. Tienes que controlar un poco y saber un poco de todo. Y entra por ahí, entonces pues aprendí viendo a los vendedores cómo se vendía. Y bueno, pues a Pierre y a la directora de la galería en aquel momento les pareció que podía tener virtudes, talento, y enseguida me subieron y empecé a llevar el departamento de grabado. Y la verdad es que tuve muchísima suerte porque Marlboro era una galería de tradición más americana en el modelo de trabajo, y entonces me hicieron un training por el que pasé por todos los departamentos. Pero desde aprender a colgar un cuadro hasta aprender register, hasta aprender a hacer cuando entregaban una obra de arte, un report condition. A las ferias, ¿no? Como Arco, también íbamos a FIAC, en Marlboro iba a Basilea, Marlboro iba a todas las ferias internacionales. La verdad es que tuve muchísima suerte porque hice un máster. Encima me pagaban por hacerlo. Bueno, o sea, eso es lo mejor, que disfrutes y encima te paguen. Te pagué por hacerlo. Yo muchas veces no lo decía porque mi jefe era maravilloso, pero muy duro. Y yo decía, no voy a decir que estoy muy contenta porque empieza a cobrarme el mes que viene. Pero la verdad es que tuve, y luego ellos tenían unos clientes maravillosos y unos artistas maravillosos, porque entré en una galería que trabajaba con los mayores artistas del mundo, no solo aquí, en Estados Unidos. Había representado toda la escuela de expresionismo, tenían a Jack Lipchitz, Barbara Hedworth, todos los grandes, Alex Katz, todos trabajaban en Marlboro. En la Galería de Londres estaban Francis Bacon y toda la escuela inglesa, Paula Rego. Entonces, era un honor porque para mí era un sueño conocer a aquellos que había estudiado en los libros y que hoy tenía la suerte de poderme sentar con ellos y aprender cada día. Mira, mi padre falleció de COVID post-pandemia y la verdad es que pude estar con él y tuvimos muchas conversaciones de arte. Él le encantaba la música, era un melómano. Y una de las cosas que me dijo al morir es: siento que no he trabajado un solo día de mi vida porque me he volcado en mi pasión. Yo siento... es que la pasión... Bueno, como la tuya, en lo que tú haces, tú eres... Es que mira, lo que te decía, echamos nosotros horas y horas. Y horas. Y horas, o sea, trabajando, y al final
disfrutas porque te gusta. O sea, yo creo que es de las cosas más bonitas y el tiempo se pasa súper rápido. Se va. Disfrutas y encima, como dices, te pagan. Bueno, tú eres escultora, tú al final eres escultora, saber. Exactamente. Y tú juegas con los elementos de la belleza, muchas cosas en común. Claro, porque es también arte. Una sonrisa también es una expresión artística. Perdona, y estética. O sea, la diferencia entre el buen trabajo es como un buen artista y un artista que está empezando, o un artista, el valor estético de una sonrisa es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Efectivamente. María, cuéntanos o recuerdas cuál fue tu primer contacto emocional con una obra de arte. Con mi padre en el Prado, porque en vez de llevarnos al parque nos llevaba a ver cuadros al Prado, a la Costa de Moyano, a las librerías antiguas y me llevó a ver Las Meninas. Y yo claro. Luego por mi cuenta, ya con 11, 12 años, cuando Madrid era una ciudad segura y tus padres te dejaban salir, Sí. Yo me iba a correr al Parque de Retiro. Bueno, todavía sigue siendo segura. Sí, no, muy segura, pero sí, la ciudad sigue siendo igual de segura. El problema es que nosotros hemos infantilizado a nuestros hijos. Ya. Yo con 11 años salía sola y mis padres no tenían miedo y me iba a correr al Retiro, y con 12 años con un montón de amigas. Hoy en día yo estuve bajando a la ruta a mi hijo, que ya me dijo, oye, mamá, por favor. O sea, me da vergüenza. Pero yo creo que es más un temor nuestro. Sí. No sé si porque tenemos más acceso a toda la información en tiempo real. También es cierto. Nos enteramos de todo mucho más en tiempo real. Pero cuando trajeron el Guernica, ¿Sí? que lo trajeron al pabellón del Retiro, yo me iba con mis amigas y después de correr siempre nos íbamos a verlo. Y me impresionaba, era una obra tan grande, que mi padre me había hablado sobre que tenía una simbología en la unión de este país, que veníamos de una guerra civil, que es horroroso. O sea, cualquier guerra es horrorosa y una guerra entre los mismos es como peor. Y el Guernica era como un símbolo de vuelta a una democracia, a un entendimiento, ¿no? A una maravilla. Eso, por ejemplo, mi padre, que votó por primera vez, porque mi padre nació en dictadura y votó por primera vez ya cuando se votó la Constitución, en el 76, 77 fue, ¿no? No me acuerdo. Pero me llevó a votar con él de la mano. Los padres no lloran, los padres cuando éramos pequeñas son los que te protegen. Y me llevó a votar y me dijo una cosa que yo no puedo no votar aunque esté fuera. O sea, aunque vote en blanco, aunque no puedo no venir a votar, porque me dijo, acuérdate siempre de que dentro del horror de un sistema que encaja, no encaja, este es el mejor sistema. Claro. Cuando todo el mundo puede pensar o puede expresar lo que piensa. Entonces, primero el Prado, y luego me marcó el Guernica, y luego yo ya me iba a ver obras de arte, exposiciones, porque me fascinaba. Eso es. ¿Y la tuya? Bueno. Por curiosidad. Bueno, yo tengo muchos, pero hoy tú eres la importante. Vale, pero es que al entrar he visto que tienes en esta clínica un Abraham Lacalle maravilloso. Sí, luego y dice algo de tu valor. Tengo también alguno de Manolo Valdés también en mi casa, ya te contaré y te preguntaré muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, cuéntanos un poquito también, ¿qué es lo más importante en el mundo del arte? ¿El galerista el coleccionista o el artista? Bueno, yo creo que el mundo del arte, tengo la suerte de estar en un mundo en el que la cadena es importante. Hay mundos en los que uno es más importante que otro. En nuestro mundo es una cadena en la que es importante hasta que el que ilumina el cuadro, porque si el cuadro no está bien iluminado, entonces yo hay una lección que también aprendí en Marlborough, sentada en la sala con ese ansia de querer ser una galerista fantástica, y entró la niña que estaba en recepción. Yo ya no estaba en recepción en esa época, yo estaba con Pierre Levé, sentada en la sala con más personas, y entró y me dijo, por la línea 1 llama a un artista, era Luis Gordillo, además lo digo siempre porque me acuerdo, y por la 2 llamaba a un coleccionista. El nombre del coleccionista no lo voy a dar por privacidad. Y yo, en mi afán de tal, dije, pásame al coleccionista, porque me parecía más importante el momento de la venta. Pierre no me dijo nada, y cuando me fui me dijo, acuérdate siempre, María, de que nosotros somos el vehículo entre el artista y el coleccionista. Si no hay artista, no hay coleccionista. Atiende al artista y luego al coleccionista. Entonces, yo creo que en la cadena son igual de importantes, porque si no hay coleccionistas, los artistas tampoco pueden vivir. Pero no me quedaría, porque tan importante es el momento creativo del artista, como luego exponerlo, como luego que haya gente que quiera... Mira, a mí la magia del arte siempre digo que se produce, Eugenia, no sé en qué momento se produce la magia en tu trabajo. Me imagino que el día que alguien que venía y no podía sonreír sale con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, es que justo te decía que llevamos trabajando y acaba de salir una paciente, y los chicos que están aquí seguramente la han oído. Es que es un cambio de vida, es un cambio emocional, es un cambio
Total, y es que la gente le devuelves la importancia y la seguridad de poder sonreír, y eso es grandioso. Yo creo que es de las cosas más maravillosas Es que que eso me ocurre a mí particularmente. es que tú regalas sonrisas de verdad cada día. O sea, cuando tú tienes complejo, todos tenemos nuestros complejos, como en el arte, cuando un cuadro no está equilibrado, tú equilibras, Armonía, buscas siempre la armonizas. armonía. Entonces, de repente, cuando tú tienes una boca bonita y ves que tu sonrisa es que vas sonriendo por el mundo. Entonces, totalmente. es que tu trabajo y el mío Son son muy para... El son tuyo muy es más artístico, porque yo cojo lo que hacen otros y se lo traspaso, pero tú lo creas. Pero bueno, eres el vehículo al final de conectar a un artista que es al final es emoción, sentimiento, con una persona que al final va a conseguir algo de acción, ¿no? Yo siempre digo que el momento de la magia se produce, para mí, para mí sigue siendo un momento mágico. Llevo 32 años haciendo esto, que es cuando tú cuelgas un cuadro en una pared, Sí. alguien viene, se emociona, lo quiere y lo necesita para vivir, y lo cuelga en su casa y convive con ello, Totalmente. o lo cuelga en su clínica y convive. Pero, para mí ahí hay magia. Pero para que tú puedas encontrar, o sea, lo que esa persona está buscando, es que tienes que ser como eres, o sea, es que eres maravillosa. No, yo creo que encuentras ese punto y detectas ese punto, qué es lo que le puede gustar. Bueno, es que hay que escuchar a las personas. Entonces, cuando tú escuchas a alguien, y yo creo que además, es que yo tengo una teoría que no sé si es... Pero yo creo que los cuadros os escogen a vosotros. No escogen vosotros a los cuadros. Después de ver una exposición, gente con formación, a ti te ha llegado uno, a mí me ha llegado otro. Entonces, sí. Yo creo que de verdad que las obras de arte nos escogen a nosotros y escogen su sitio. Esta teoría no sé si es muy para que me pongan una camisa de fuerza, pero yo de verdad que lo creo como cada sonrisa es esa y no puede ser otra. Efectivamente. Cada cuadro tiene un dueño, y una vez que se produce la magia y se encuentra... Es como ya para siempre, para toda la vida. Es para toda la vida. Ya. Bueno, María, cuéntanos, y bueno, has sido testigo también del crecimiento de muchas carreras artísticas. ¿Qué crees que necesita hoy un artista para destacar sin perder su autenticidad? Bueno, yo creo que lo primero, ser auténtico. Creo que en la vida hay que ser auténtico. Yo creo que nada se puede mentir en la vida, que en la vida hay que ser auténtico porque funciona mucho mejor. Pero creo que en el arte, como es parte del alma, cuando trabajas desde la impostura, cuando no trabajas desde el alma, es complicado. Final, primero tienes que tener alma de artista, claro, por supuesto. No se puede aguantar tanto ser falsos. No, es que no, porque se cae el cuadro. Cuando no es de verdad, se cae. Luego, por supuesto, hay que estudiar técnica o aprender técnica. O sea, yo, por ejemplo, Gordí, al que hemos mencionado antes, estudió Derecho. Es autodidacta en cuanto a técnica posteriormente. Y luego tener algo que contar y seguir contándolo. Yo creo que hoy en día... Replicarlo constantemente. Yo creo que hoy en día, a lo largo del siglo XX y de principios del XXI que estamos viviendo, creo que lo que ha triunfado son aquellos artistas que tienen un sello de identidad personal. Tú has nombrado a dos, concretamente. Tú ves una obra de Abraham y es Abraham. Tú ves una obra de Manolo y es un Manolo Valdés. Tú ves una obra... Creo que tiene que haber una línea coherente, aunque evolucione, porque la pintura evoluciona, como todos evolucionamos, tiene que haber una línea coherente y un proceso creativo coherente. Y luego formarse, ver arte ellos mismos. O sea, yo he disfrutado viendo museos con artistas porque ellos mismos se retroalimentan de lo que hacen sus compañeros. Eso es. ¿Qué papel crees que juega el arte en tiempos de crisis o incertidumbre? Yo creo que tiene dos papeles. Uno claramente económico. El arte es un valor refugio cuando las cosas van mal, cuando la banca va mal. Un Picasso colgado en tu pared, siempre es un Picasso colgado en tu pared, es difícil. Y luego creo que es fundamental en momentos de crisis como los que estamos viviendo ahora, no solo... Porque ahora en España no podemos... O sea, los indicativos económicos desde arriba de la macroeconomía son buenos, pero yo creo que la belleza... igual que una sonrisa bella cuando el mundo se está cayendo, cuando tú vas en el metro por la mañana y te cruzas con alguien que te mira y te sonríe, cambia la vida. Es un gesto tan poderoso, la Yo creo que sí, yo creo que entrar con una sonrisa en un sitio ya cambia que tienes enfrente. Totalmente. Pues lo mismo, comunicarte a través de la belleza, cuando la gente está triste, del color, de la proporción, alegra las almas. Yo muchísimas veces, personas que se llevan un cuadro, coleccionistas jóvenes, y que cuando llegan a casa y lo tienen colgado a los 3 o 4 días me mandan una foto y me dicen, María, qué gusto, qué bien, me he levantado hoy y me he tomado un café delante de mi cuadro. Esa parte de llenar el alma
en un mundo que estamos todos con mogollón de imágenes, con mogollón de información. Es muy gratificante. Pararte enfrente de un cuadro. Y una de las cosas que digo siempre, que en el Thyssen los han vuelto a poner y en el Prado también, que hay que poner bancos delante de los para museos, que como puedas, había antes, claro, para que contemplar. puedas sentarte Sí, a mirar. Y yo creo que esa mirada también nos lleva a momentos más de tranquilidad. Hablábamos justo antes de empezar que llevamos todas una vida de locas, a las 7 de la mañana, un trabajo, tal. Sí, sí. De repente poderte parar, admirar belleza ya, ver cada uno lo que quiera ver, es un lujo. Es un lujo. O sea, que creo que tiene dos funciones. Una para el aquí alma. Tenemos muchos lujos que al final pocas veces lo podemos disfrutar, pero hay que disfrutarlo un poco más, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que hay que ir a museos, hay que perder el vértigo, hay que ir a galerías. Fíjate, en España... Cuéntanos de tu galería en el Corte Inglés. Bueno, te cuento, esto es un proyecto muy loco. Por supuesto, tenéis que venir a la del Corte Inglés y a todas las demás. Pues mira, yo post pandemia, porque yo hubo una época de mi vida que me dediqué más a trabajar como dealer privado, tenía, gracias a Marlboro, muchos coleccionistas internacionales y vendía muchas obras de manera privada, por teléfono, pero post pandemia muchos artistas jóvenes me dijeron, María, vuelve a primera línea, Y les dije, sí, pero es verdad que en España esa tradición que tenéis, aunque tú ya eres más española que de Perú, pero es verdad que en toda América del Norte y América del Sur hay mucha más tradición de mecenazgo, de devolverle a la sociedad lo que tú has dado, de compra y de visitar museos y galerías sin ninguna importancia. O sea, te vas a Nueva York y te vas con tu hijo pequeño y nadie te mira mal. Aquí la gente tiene vértigo a entrar a las galerías de arte. No sé muy bien por qué, porque no a lo mejor asocian que es, o a lo mejor asocian que es muy caro. No, hay artistas contemporáneos que podemos comprar. ¿Qué tan caro puede ser? Bueno, por supuesto, a ver, arte puedes comprar desde un grabado de 300 euros de un artista contemporáneo. Yo empecé comprando a los Marlboro cuando no valía lo que valen. Quiero decir, cuando fichábamos a Abraham... Luego se empieza a valorizar, ¿verdad? Claro, pues cuando fichamos a Abraham en la calle, para mí entonces 250.000 pesetas, te hablo en pesetas porque lo pagué en pesetas. 250.000 pesetas era muchísimo dinero. Pero yo la primera pieza que entregaban a Marlboro me la compraba siempre. No me la compraba por el valor económico, pero la carrera de Abraham ha crecido. Claro. Y yo, que en aquel entonces 200 lo pagué a plazos, era muchísimo dinero para mí, pero era algo que me podía permitir a plazos con un sueldo Eso es normal. Muy interesante, que eso es lo que están haciendo en el Corte Inglés. Bueno, pues ¿verdad? sobre todo estamos acercando el arte a un montón de público que no se atreve a entrar en una galería. Claro, y luego hay una cosa que a mí me ha fascinado, Eugenia, y que he aprendido y que lo estoy aprendiendo todos los días, es, claro, al Corte Inglés vamos todos. Exacto. Y cuando alguien viene de viaje o cuando alguien viene a Madrid, turistas, pasa por el Corte Inglés. ¿Quién no pasa? O sea, ¿qué turista no pasa por el Corte Inglés? Todo el mundo, por el Corte Inglés de Castilla. Entonces, muy bien pensado. Abrimos ahí primero para acercar y romper esas barreras. Mira, el 80% de los clientes que han comprado arte en el Corte Inglés no me habían comprado arte nunca antes en una galería. Mira. Y ahora ya también van a otras galerías, además de la nuestra. Pero hemos roto esa barrera de entrada qué bien. La puerta de qué miedo. Uy, ¿podré pagarlo? ¿No podré pagarlo? Y luego hemos mandado obras de arte desde un pequeño córner en el Corte Inglés de Castellana de artistas españoles, porque el arte tiene que internacionalizarse para luego a más de 35 países, Dubái, Congo, Shanghái, Perú, México, Colombia. Contenta. Pues estoy muy contenta porque porque aparte de, por supuesto, yo trabajo, necesito trabajar como todo el mundo, pero creo que estamos haciendo una labor que va más allá y que ha surgido de manera natural, no era mi objetivo. Sobre todo también lo impulsas al talento, al artista joven. Y bueno, también aparte tienes artistas muy tops. Sí, trabajamos con todos los top, pero también con los jóvenes, que para darles un que de aquí unos años van a ser los serán grandes. Serán los top. Yo siempre lo digo, entre estos que estamos exponiendo estará el Picasso del siglo XXI. Exacto. Vamos a ver si lo descubrimos. María, ¿cuál ha sido la exposición que más te ha emocionado impulsar? La exposición, pues mira, no sé si la que más, pero algo que me ha emocionado mucho, que he hecho mucho y que cuando frené mi etapa de Marlboro, cuando me fui de Marlboro y empecé a trabajar por mi cuenta, lo primero que hice fue traerme a Robert Indiana. Robert Indiana es un escultor que la gente que nos está escuchando no tiene por qué sabérselo, que trabajó con Warhol, es el del Love, la escultura del Love, que está en Nueva York, que hemos visto 1000 veces. Y yo sabía que había mucha gente que había visto el Love, pero nadie sabía quién era Robert Indiana. Él fue uno de los precursores del pop art con Warhol, tiene películas con él, pero todo el mundo conocíamos su obra, pero desconocíamos al personaje. Y nos trajimos 20 esculturas a la calle.
A mí, gracias a la fundación y gracias al propio Indiana que estuvo ¿Y de por acuerdo. dónde lo Pues mira, estuvo en ubicaron? Madrid, los ubicamos en el Paseo de Recoletos en Madrid, desde Colón, en el eje Prado-Recoletos, que es un eje cultural, lo llevamos a Valencia, los llevamos a Bilbao y luego se fueron al norte de Portugal. Y a mí lo que más me ha fascinado siempre sacar al arte a la calle es esa labor un poco de democratización del arte. Luego hicimos Baltasar Lobo, que es un escultor español que se fue en el año 36, en la época civil, muchísima gente se fue de España y solo tenía dibujos porque no había tenido dinero para esculpir. Se fue a ver a Pablo Picasso a París, Pablo Picasso se enamoró de sus dibujos, le ayudó a esculpir, empezó a esculpir, luego ella nunca volvió a vivir a España. Ayudar, ¿no? A un sí, bueno, artista, pero es que los artistas son súper solidarios entre ellos. Se fue a vivir a Venezuela. Él está en todos los grandes museos internacionales y en España era un gran desconocido. Él es uno de los escultores que pasa de la escultura moderna a la escultura contemporánea. El paso de la escultura moderna a la escultura contemporánea es el paso de los agujeros en la escultura. Es cuando los agujeros donde no hay espacio, el espacio negativo, se llama en arte, se convierte en parte de la escultura. Antes todas las esculturas, como si dijéramos, para que nos entiendan, estaban rellenas de materia. Del paso de la moderna a la contemporánea. Y trajimos sus esculturas, que en España, siendo un escultor de aquí, zamorano, era un gran desconocido, lo sacamos a la calle e inaugurando en Valladolid, con el alcalde de Valladolid y con las personas que pagaban la exposición. Yo era la comisaria y daban paseo con ellos y había una madre con 3 niños pequeños que nunca habían visto una escultura. Se acoplaron a la comitiva, empezamos a viajar. Al final me explicaban ellos, mira María, aquí hay espacio negativo en esta escultura. Entonces son cosas que me han emocionado, porque a mí el arte me ha dado tan buenos momentos que creo que el arte es un camino. Yo creo que los artistas ven más allá que nosotros, como los que tenéis un punto de visión estética maravilloso. Sois capaces de armonizar una cara a través de una sonrisa, por ejemplo. Entonces, a mí abrir esos niños que probablemente nunca habían ido a museo y abrir ese camino que seguro que se les ha quedado y si en algún momento me escuchan dirán, aquella rubia loca que nos explicó lo del espacio negativo, me parece maravilloso porque es una manera de darle a la gente instrumentos, igual que tú les das una sonrisa de seguridad para ver la vida de otra manera. De otra forma, exactamente. Y María, ¿cómo crees que ha evolucionado tu visión del arte y la cultura a lo largo de los años? Bueno, yo creo que cuanto más vas leyendo, cuanto más vas viendo, cuanto más cuenta te das de que nunca vas a saber nada. Estudio cada día. Eso es totalmente humildad. Cierto. ¿Sabes lo que me ha dado mi vida a través de estar con gente maravillosa, que hacéis cosas maravillosas? A saber que nunca voy a saber nada, que siempre me queda un artista por descubrir, que siempre yo estoy todo el día viendo exposiciones, estudiando, leyendo, que siempre hay un artista nuevo. ¿Cómo notas que es un artista que va a llegar muy lejos? ¿Cómo tienes ese ojo? Bueno, no hay una bola ni una ciencia exacta. Lo sé, pero tienes esa sensación elementos, o una energía y algo. Hay algo que te conecta con la obra. Mira, acabamos de descubrir una artista que se llama Ana Marta. Es una niña. En el mundo del arte, otra ventaja que tienes que a los 50 años eres una artista joven. Dije, esto me gusta, en este mundo esto me gusta. Acabamos de descubrir a una cría en cuanto a edad. Ana Marta es una artista portuguesa que descubrimos en un viaje a Portugal hace 2 años. Hicimos su primera exposición en Madrid, hizo sold out, pero no por eso es una artista. Tiene un mundo propio de color, de imaginación. Ha bebido de las fuentes, a mí me recuerda a Hopper, me recuerda a Matisse. O sea, ha bebido de las fuentes, pero las ha hecho suyas. Tiene un mundo... Y Ana tiene todos los elementos, tiene mundo, tiene ganas, tiene que contar, tiene técnica, tiene todos los elementos para que despegue. Luego me hizo mucha ilusión porque nosotros no íbamos a una feria, ella trabaja en España con nosotros y dije, por supuesto, ve con tu galería portuguesa a esta feria. Cultura Inquieta, que es un movimiento que está muy en el cutting edge de lo que está pasando, le dio el premio a la mejor artista revelación de la feria. En Arco Lisboa le acaban de dar otro premio y no sabría decirte qué es lo que es, pero hay un conjunto de cosas, igual que tú sabes qué es lo que tienes que hacer y cómo vas a equilibrar. Hay algo que no es una fórmula matemática. No hay forma de explicarlo, pero es algo que se siente, ¿no? Totalmente. ¿Crees que una sonrisa también puede ser una forma de expresión artística? Una sonrisa, lo llevamos hablando en toda la entrevista, es una forma de expresión artística. Siempre he dicho que los que os dedicáis a esto sois escultores. Al final, esculpes una sonrisa. Totalmente. Y cada una, lo hemos dicho antes, igual que cada obra de arte es única,
y tiene unos colores, y es Exacto. esa obra, y acaba escogiendo un coleccionista o un museo. Una sonrisa es única y la sonrisa que en mí funcione por mis gestos, por mi manera de ser, en otro no funciona. Y Claro, vosotros sois es muy personalizada, sí. artistas. Sí, sí, la verdad es que es maravilloso. ¿Hay alguna obra de arte que para ti sea como una sonrisa puesta en la pared? Pues mira, hay una, porque me costó muchísima, que es una obra de José María Sicilia. Fue la primera obra que yo compré. Es una cera, él en aquella época hacía ceras, se la compré a Soledad Lorenzo. Me costó 2 años pagarla y es sutil. Es una mancha dibujada que provoca una flor con un libro, como una hoja de un libro detrás, con una cera, y la tengo siempre en la entrada de mis dormitorios. Yo me he cambiado de casa, soy una loca de las casas, A reformo, mí igual, tiro, igual me y encanta cambiarme de está casa. siempre en la entrada de mi dormitorio, Mira, porque me ¿qué es provoca, lo que te provoca? me provoca mi ilusión de mi primera obra de arte como coleccionista. Me provoca, es equilibrada, es sutil, es bella, me provoca paz. Muy bien, ¿te provoca una sonrisa? Sí, me provoca Directo. una sonrisa como la que me está provocando este rato contigo, maravilloso. Exactamente. Si el arte fuera un emoji, ¿cuál sería? Una sonrisa, Una sonrisa. una sonrisa. ¿Y si fuera un sabor? Si fuera un sabor, es que no escogería uno para mí, a mí me gusta mucho una palomita de maíz, una palomita de maíz con sal y dulce a la vez. Ah, mira, sería, una mezcla, sería una una mezcla de mezcla. sabores explosiva, porque es que no podría definir el arte con un solo sabor. Creo que sería una mezcla de todos los sabores, pero rico. O sea, quiero decir, que los mezcláramos todos Pero en una que coctelera, pero pues el una sabor margarita sea con un poquito de sal, pero a la vez esa dulzura, una explosión de sabores. una explosión, una combinación de sabores. ¿Cuál fue la última vez que una expresión te emocionó tanto que tuviste que respirar hondo? Wow, soy de emoción fácil. Soy de emoción fácil. Me emociono, pero mira, el otro día, por ejemplo, en tu encuentro de sonrisas conscientes, hubo varias que contaron experiencias, algunas duras, otras no tan duras, y se me llenaron los Ya. ojos de lágrimas. Yo creo que el arte es una expresión de la vida. Y igual que he llorado delante de un cuadro, he llorado delante de un Rothko que nadie lo entendía porque son colores, pero la mezcla de esos colores a mí me emocionan. Las vivencias de las personas, el compartir este momento que si sigues hablando se me puede saltar una lágrima, es que la vida es emoción, Eugenia. Sí, es totalmente Un sabor movimiento, es emoción, es que una sonrisa es emoción, estar un vivo, niño es que estar vamos, vivo es emoción. Es que mira, y luego hay cosas que yo creo que no valoramos, que es estar vivas, estar sanas, poder compartir, poder tener este rato, poder tener esta charla, poder disfrutar de una obra de arte, que nos hayan dado la sensibilidad para poder Totalmente. disfrutar de todo lo que la vida nos pone delante. Es Sí, que es como para que se nos es que caigan las tenemos lágrimas. que hacer muchos podcasts más para que nos enseñes y nos des las pautas, cómo aprender. A ver, porque es lo que me decía, un día un amigo decía, ¿no? Que a veces ver un cuadro y al final sepas quién lo ha pintado o no, es o te gusta o no te gusta. Por supuesto. ¿Te emociona o no te emociona? Por supuesto, es que no hay más. Vamos. Mira, estás diciendo una cosa muy bonita para todos aquellos que nos escuchen. Mirad sin complejos. Sí. Mirad, aunque Que- la repulsión también claro, es un sentimiento. totalmente. O sea, no lo entiendo, no me gusta, no, y este sí me Pero, gusta. O sea, exacto. mirad sin complejos. Eso Sonreíd sin complejos después de pasar por Ingenio y mirad sin complejos. Por supuesto. ¿Cómo imaginas los museos del futuro? Yo Con hologramas, inteligencia artificial. Bueno, yo imagino los museos del futuro en los que los artistas utilizarán lo que la vida del siglo XXI nos está poniendo en marcha. Pero creo que mientras exista un hombre, existirá la necesidad de Es que, mancharte las sí. manos, A ver, de tocar, de pintar. O sea, totalmente. por supuesto creo Sí, que van a convivir. La tecnología es buenísima. Pero- Nosotros, por ejemplo, nos aporta un montón, nos ha ayudado a cortar tiempos de trabajo. Por supuesto. Es maravilloso porque también puedes hacer planificaciones, previsualizaciones que el paciente en los Te lo diseños de facilita. sonrisa pues se puede ver antes de empezar cómo va a quedar el resultado, pero lo que tú dices Pero es muy sin importante. tu Sí, alma- sí, exactamente. O sea, creo que ese toque. Creo que la al inteligencia final es artificial, y creo en ella, y me han superimportante. preguntado muchas veces, María, la inteligencia artificial, ¿tienes miedo? Ninguno. Porque fíjate, he visto imágenes bellísimas Claro. creadas por inteligencia artificial. Todavía no tienen alma. O sea, si hay un hombre detrás, o una mujer detrás, o un ser humano detrás,
creando con esa inteligencia artificial, esa sonrisa será preciosa. Estoy segura que la inteligencia artificial, tú le metes unos parámetros y te hace una sonrisa perfecta. Totalmente. Pero es que a sí. veces la perfección tiene que tener una imperfección. Claro, Esa lo imperfección perfecto que de repente tú es me puedes separar exacto. porque crees que en mi boca, en mi cara... Le puede quedar mucho mejor. que sí que convivirá, pero creo que mientras haya... Yo es que creo que mientras haya seres humanos, habrá arte, habrá sonrisas diferentes, porque creo que además es una necesidad que tenemos los seres humanos, de mancharnos las manos, de pintar, de jugar, de dibujar, de sentir. Y lo que tú dices, la inteligencia artificial y la tecnología nos da otros instrumentos que también están ya en los museos para crear otras máquinas. Mira, pero va a faltar el toque del hombre, que es la siempre esencia, que es el alma. El alma, Y de momento no tienen alma las máquinas. de momento. Eso es. Vamos a hacer un juego, un ping-pong. Voy a hacerte algunas preguntas y me gustaría que me respondas sin pensar. Exacto. Vale. Cualquier barbaridad puedo decir, ¿eh? No importa. Todo está permitido. Vale, perfecto. ¿Vale? Obra que te haría reír si hablara. La Gioconda. Yo creo que tiene que contarnos... Muchísimo, ¿no? Museo con mejor energía. En Madrid, el Thyssen. Color que siempre te pone de buen humor. El naranja. Un artista con quien tomarías un vino. 1000, Antonio López. Una expo que repetirías 1000 veces. Matisse. No sé por qué me emociona. Pintura que parece contar chistes. Pintura que parece... La abstracción, fíjate, cualquier cuadro abstracto me parece que está riéndose con nosotros o de nosotros. Muy bien. Escultura que te abraza sin tocarte. Escultura que te abraza sin tocarte. ¡Wow! Escultura que te abraza sin tocarte. El David. David, muy bien. Artista que te hace sonreír con solo oír su nombre. Macarrón. Una obra que nunca entendiste pero amaste igual. Pollock. Muy bien. Vamos a hacer ahora otro juego. Vas a elegir una cosa o la otra. Vale. ¿Museo o calle? Calle. ¿Performance o pintura? Pintura. ¿Sonrisa irónica o sonrisa genuina? Sonrisa genuina. ¿Bienal de Venecia o Feria de Arte en Madrid? Feria de Arte en Madrid. Hay que sacar Madrid adelante. Eso es. Pero habiéndote dado una vueltecita por la Bienal. ¿Abstracto o figurativo? Depende del momento. Ahí sí que no me puedo quedar con uno. ¿Sabes que el abstracto y el figurativo se rozan en muchas líneas? Vale, abstracto. Abstracto, vale. Tu inclinación por el abstracto, vale. ¿Arte que abruma o arte que abraza? Arte que abraza. ¿Café con artista o copa con galerista? Café con artista. ¿Montaje minimalista o caos bien pensado? Caos bien pensado. ¿Miró o Basquiat? Miró. Miró. Lo has pensado, ¿eh? No, sí, porque Basquiat me parece muy, muy divertido, ha revolucionado, pero es que hacer lo que hacía Miró cuando Miró lo hacía me parece muy difícil. O sea, hoy Miró lo entendemos, pero ponerte a dibujar con esa sencillez, con esos puntos... Sí, aparte, hay que apoyar. Hay que apoyar, pero bueno, Miró para mí es un referente y muchos han bebido de Miró. ¿Obra que grita o obra que susurra? Obra que susurra. ¿Crear o contemplar? Yo contemplo porque no tengo la capacidad de crear, contemplar. Muy bien. ¿Museo o callejón con grafitis? Todavía museo. ¿Silencio o banda sonora? Silencio en la que cada uno, cuando nos quedamos en silencio, ponemos la banda sonora de nuestra alma. ¿Rocco o Velázquez? Rothko. ¿Pintura o escultura? Pintura. Bueno, ha ido bien, ¿no? No sé si ha ido bien o me tengo que ir de España después de estar. Ha sido desde el alma, sin pensar. Muy bien. Pues, a ver, una última pincelada, María. Si tuvieras que mirar el mundo con más arte y sonrisa, ¿qué le dirías a toda la gente que nos está escuchando? Que le pierdan el vértigo al arte, que el arte no da miedo, que creen, que jueguen, que pinten y que sonrían, que sonreír abre las puertas a una mirada distinta. Muy bien. Y bueno, y por último, si nos está escuchando... No me quiero ir. Bueno, nos vamos a seguir hablando por aquí. Si nos estuviera viendo un artista que le daba miedo y que dudaba
de a lo mejor de su talento o no había nadie que le impulse porque eres una gran impulsora, ¿qué le dirías si te está escuchando en este momento? Si de verdad quieres ser artista, sigue luchando. Habrá 1000 puertas que te dirán que no. Cree en ti, cree en tu trabajo. Trabajo, esfuerzo, pintura. Busca los canales, busca galerías que estemos apoyando gente joven, pero no decaigas. O sea, muchos de los artistas que ahora mismo están en los museos se dieron 1000 tortas, les dijeron 1000 veces que no. A todos, a mí me han dicho que no, a ti no te han dicho que no, Eugenia. Totalmente, siempre. Sí además, es que artista se nace. Entonces, si lo tienes dentro, sigue porque vas a ser artista, entonces no te... Y luego hay una cosa, que alguien te diga que no significa que no haya muchas personas que te van a decir que sí. Sigue trabajando, no tires la toalla, nunca en tu vida, pero para nada, ¿eh? Y sobre todo que si alguno pues te puede escribir también. Por supuesto, os metéis en los redes sociales, os metéis en redes sociales de la galería y se llama como yo, María Porto, y encantada de ayudaros. De hecho, tenemos mucho contacto con muchos artistas que os acercáis a nosotros y también ayudaros a orientaros si no es en nuestra galería, porque no es el tipo de arte, cómo, dónde y cuándo, pero no os cerréis. Y además hoy tenéis una ventaja que no tenían los de otra época, el Instagram, la manera de conectar con el público, de acercaros a por ello. Así es que nada, muy bien, María, muchísimas gracias. A ti, Eugenia, me lo he pasado, se me ha pasado volando. Por la invitación. Bueno, gracias por venir y por hacerlo tan ameno, tan divertido y hemos aprendido muchísimo hoy. Yo sí arte. que aprendo cada vez que estoy contigo. No, hombre, gracias por acordarte de mí. Muchas gracias y sobre todo a todos los que nos están escuchando, no dejar de sonreír. Ese gesto tan bonito, tan maravilloso, que cada uno le da el valor que necesita para la gente que te está viendo, que te está escuchando, que te está... Vamos, incluso se escucha la sonrisa. Las sonrisas totalmente. Se escuchan. Así es que nada. Dice mucho. No dejar de sonreír. Adiós. Gracias.